Las calles de Brooklyn ya estaban medio dormidas cuando Emily Carter apiló la última silla sobre la mesa. Afuera, el letrero de neón de Carter's Coffee parpadeaba, zumbando en el aire tranquilo de la noche. Era casi medianoche y la mayor parte de la ciudad se había rendido al silencio de la oscuridad, salvo por algún que otro taxi que se deslizaba por el pavimento mojado. Las manos de Emily olían ligeramente a canela y café expreso mientras limpiaba la barra por última vez. Estaba cansada, cansada hasta los huesos, el tipo de agotamiento que se instala en el pecho y pesa más que cualquier bandeja de tazas. La cafetería no era solo su lugar de trabajo, era su salvavidas. Desde el accidente de sus padres, 3 años atrás, había llevado la carga de criar a su hermana menor, Sophie, mientras intentaba mantener vivo el sueño de su familia. La mayoría de las noches la pequeña tienda apenas ganaba lo suficiente para cubrir el alquiler. Y sin embargo, allí estaba ella, con las luces aún encendidas, como si se negara a rendirse. Emily buscó las llaves, susurrando en voz baja, «Otro día más, M, sigue adelante». Estaba a punto de girar la cerradura cuando ocurrió un golpe, suave, vacilante, fuera de lugar en plena noche. Su cuerpo se paralizó. El sonido resonó en sus oídos, chocando con el silencio de la calle vacía. Frunció el ceño y se acercó a la puerta de cristal. A esas horas no esperaba ninguna entrega. Ningún cliente debería estar merodeando por allí. Su primer pensamiento fue ignorarlo. Pero algo, una extraña intuición que no podía nombrar, la hizo detenerse. Lentamente, Emily volvió a girar la llave y entreabrió la puerta. Y entonces lo vio. Estaba de pie bajo la luz de la farola, alto y de hombros anchos. Su presencia llenaba la puerta incluso antes de entrar. Su traje estaba perfectamente confeccionado, pero ligeramente desabrochado. Los botones superiores de su camisa negra estaban desabrochados, dejando al descubierto una cadena de oro en su pecho. Su cabello oscuro era espeso, peinado hacia atrás con el desorden justo para parecer peligroso. Pero no fueron sus ropas, ni su postura lo que le cortó la respiración a Emily. Fueron sus ojos, de un azul penetrante, agudos, autoritarios y, sin embargo, con un cansancio que ella nunca había visto antes. Los labios del hombre esbozaron una leve sombra de sonrisa. Su voz era baja, suave, con ese tipo de autoridad que no necesitaba elevarse para ser obedecida. Un último café. El pulso de Emily se aceleró. Debería haber dicho que no. La cafetería estaba cerrada. Estaba sola. Todo en él irradiaba peligro. Y, sin embargo, se encontró aflojando la mano en la puerta. Había algo en su tono, algo casi frágil bajo el poder que la inquietaba más que los hombros anchos o el brillo del oro. Estábamos cerrados, logró decir, con la voz temblorosa contra su voluntad. Él ladeó la cabeza, estudiándola como si su negativa fuera solo una formalidad. Por favor, dijo en voz baja. Solo una taza. No tardaré mucho. Era una locura, lo sabía, dejar entrar a un desconocido a medianoche, un desconocido que parecía salido de uno de esos titulares que ella evitaba leer. Pero su mirada la clavó en el sitio y allí, en contra de su mejor juicio, Emily se hizo a un lado. La campana de la puerta sonó cuando él entró. De repente, el café pareció más pequeño. Se movía con una especie de poder contenido, cada paso medido, deliberado. Emily intentó no fijarse en cómo la sala parecía curvarse alrededor de su presencia. Él echó un vistazo alrededor, fijándose en las sillas desiguales, la pizarra con el menú, la pequeña planta en una maceta que se aferraba a la vida en un rincón. Por un momento, parecía casi humano, casi como un hombre que había entrado huyendo del frío, no alguien que podía destrozar su mundo con una sola palabra. Emily se limpió las palmas de las manos en el delantal. ¿Qué va a tomar? Sorpréndame, dijo él, sentándose en una silla cerca de la ventana. Se recostó, ocupando el espacio como si fuera suyo. Algo real, no perfecto, solo real. Se le hizo un nudo en la garganta. No sabía por qué esas palabras habían atravesado sus defensas tan rápidamente. Quizás porque eso era exactamente lo que era su vida. No perfecta, solo dolorosamente real. Preparó su mezcla de medianoche, la que solía reservarse para sí misma. Un tueste oscuro con un toque de canela y miel.
El aroma llenó la habitación, calmando sus manos temblorosas. Los sirvió en una taza desconchada, de las que nunca daba a los clientes, y la colocó delante de él. Él la levantó, inhaló lentamente y luego tomó un sorbo. Sus hombros se relajaron como si el calor se le hubiera filtrado en los huesos. Bueno, murmuró, cerrando los ojos brevemente. Mejor que cualquier otro que haya probado en años. Emily parpadeó. Probablemente hayas probado el café de los mejores baristas de la ciudad. ¿Me te estás diciendo que el mío es mejor? Él abrió los ojos y la miró fijamente. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Te estoy diciendo que el tuyo es auténtico. Durante un instante, el silencio se extendió entre ellos. No era pesado ni incómodo, solo intenso. El instinto de Emily le gritaba que debía mantener la distancia, que quienquiera que fuera ese hombre, no era seguro. Pero entonces él volvió a hablar, con voz baja, casi confesional. Probablemente pienses que es extraño que un hombre como yo aparezca en tu puerta a medianoche. Su corazón dio un vuelco. ¿Extraño? Sí, susurró ella, apoyándose en la encimera. Pero quizá todo el mundo necesita algo. Algunas personas necesitan café. Otras simplemente no quieren estar solas. Su mirada se agudizó, como si sus palabras le hubieran herido más de lo que ella pensaba. Por primera vez, lo vio. La soledad oculta tras su expresión de acero. Me has calado, dijo él. Eso es lo que pasa en las cafeterías, respondió ella en voz baja. La gente vierte sus historias en las tazas tanto como vierten el azúcar. Él no respondió, al menos no al principio. Se limitó a mirar fijamente el líquido oscuro de su taza, con la mandíbula apretada, como si luchara contra unas palabras que no solía pronunciar en voz alta. Y entonces, como si el peso del silencio lo obligara a hacerlo, murmuró, me llamo Logan. Emily tragó saliva. El nombre le trajo un recuerdo vago. Lo había oído antes. En susurros, en titulares, en rumores que se contaban en voz demasiado baja como para ser seguros. Logan Moretti, la familia mafiosa Moretti. Se le heló la sangre, debería echarlo, debería cerrar la puerta con llave y no volver a abrirla nunca más. Pero en cambio, su corazón la traicionó y se le aceleró el pulso cuando él levantó sus ojos azules hacia ella. Esa noche, Emily Carter no tenía forma de saber que dejarlo entrar para tomar un último café cambiaría su vida para siempre. Porque Logan Moretti no era solo otro cliente nocturno, era el hombre más peligroso de Nueva York. Y, de alguna manera, en contra de toda lógica, sintió que acababa de encontrar a su destino. A la mañana siguiente, Emily se despertó con el sabor del café y las preguntas aún rondando en su mente. Había repuesto la escena cientos de veces. Los golpes en la puerta a medianoche. La forma en que Logan la había mirado, como si no fuera solo una camarera limpiando mostradores, sino algo más. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberle cerrado la puerta en las narices. En cambio, lo había dejado entrar. Y lo peor, había querido que se quedara. Al amanecer, las calles fuera de su apartamento de Brooklyn volvían a bullir de vida. Los taxis tocaban el claxon, los vendedores gritaban, y sin embargo, lo único que Emily podía oír en su mente era su voz. Un último café. En la cafetería esa tarde los clientes entraban y salían, ajenos a la tormenta que se gestaba en el pecho de Emily. Sophie se dio cuenta, por supuesto, su hermana pequeña siempre se daba cuenta. Estás distraída, dijo Sophie mientras se ataba el delantal, levantando una ceja. ¿Pasó algo anoche? Emily se quedó paralizada en mitad del movimiento, a punto de dejar caer una pila de tazas. ¿Qué? No, nada. Sophie entrecerró los ojos, claramente incrédula. Ajá, solo limpias la barra tantas veces cuando estás nerviosa. Suéltalo. Emily se obligó a reír, esperando que su hermana no insistiera más. Solo era un cliente tardío, eso es todo. No dijo su nombre. No podía. Todavía no. Pero por la noche, Emily no tuvo que decir nada. Las noticias lo hicieron por ella. Un titular apareció en la televisión silenciada que estaba colgada en la pared de la cafetería. Logan Moretti citado tras meses en la clandestinidad. A Emily se le hizo un nudo en el estómago. Se quedó mirando la imagen en la pantalla.
su rostro afilado y magnético junto a un coche negro con cristales tintados. Su nombre tenía un peso que combinaba fascinación y miedo. Los clientes susurraban. Es el jefe Moretti. Dirige la mitad de la clandestinidad de la ciudad. Es un hombre peligroso, intocable. A Emily se le heló la sangre. El hombre que se había sentado a su mesa la noche anterior. El hombre que le había sonreído mientras tomaba su taza de café. El hombre cuyos ojos azules no parecían poderosos, sino dolorosamente humanos. Era el jefe de la familia mafiosa Moretti. Esa noche, cuando la campana de la puerta de la cafetería volvió a sonar, el corazón de Emily casi se detuvo. Ahí estaba, Logan Moretti, el jefe de la mafia. No trajo guardaespaldas, no dio órdenes a gritos, simplemente entró, seguido por el leve frío de la noche, y se sentó en la misma mesa junto a la ventana, como si ya le perteneciera. Emily se quedó paralizada detrás del mostrador. Debería decirle que se vaya, debería huir, pero su cuerpo la traicionó de nuevo, moviéndose por instinto mientras alcanzaba los granos de café. «¿Has vuelto?», susurró, deslizando una taza por el mostrador. Minutos más tarde, los labios de Logan esbozaron la misma sonrisa sombría. «¿Creías que no lo haría?». Emily cruzó los brazos, tratando de ocultar el temblor de su pecho. «He leído los periódicos hoy. Sé quién eres». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Logan se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. «¿Y quién soy, Emily?». Se le hizo un nudo en la garganta al oír su nombre en los labios de él. «Eres peligroso. El tipo de hombre al que la gente evita cruzando la calle. El tipo de hombre que... El tipo de hombre que no tiene nada que hacer en una cafetería a medianoche». Él terminó la frase por ella, con voz baja. Su corazón latía con fuerza. No lo negaba. Los dedos de Logan tamborileaban contra la taza, lenta y deliberadamente. Entonces, para su sorpresa, habló. No como el jefe intocable al que temía la ciudad, sino como un hombre que confiesa un secreto. «He cenado 1000 veces en los mejores restaurantes, me he sentado en mesas que valen más que toda esta cafetería, pero ninguna de ellas se pareció a la de anoche. Ninguna de ellas me pareció real». Emily contuvo el aliento. «Tienes razón», continuó él con la mirada fija en ella. «Soy peligroso. Mi mundo se basa en el poder, la lealtad y la sangre. Pero aquí, sentado frente a ti, bebiendo café en una taza astillada, casi lo olvido». Ella no sabía si era una confesión o una advertencia. Quizás ambas cosas. La campana de la puerta volvió a sonar, rompiendo el momento. Dos hombres con chaquetas de cuero entraron, con la mirada fija en Logan y Emily. Se quedaron paralizados durante una fracción de segundo, reconociéndolo claramente. La actitud de Logan cambió al instante. La suavidad desapareció, apretó la mandíbula, y su mirada se endureció como el acero. Los hombres murmuraron algo entre dientes, se dieron la vuelta y se marcharon sin pedir nada. El pulso de Emily se aceleró. La cafetería parecía más pequeña, sofocante, con un peligro invisible. «¿Quiénes eran?», preguntó con voz temblorosa. «¿Problemas?», dijo Logan con calma, terminando su café. Se erigió imponente sobre ella una vez más. «Pero no tus problemas». Se inclinó hacia ella, sus palabras rozando su piel como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. «Cierra la puerta con llave cuando me vaya, Emily. Y recuerda, a veces el peligro llama suavemente a la puerta». Con eso se adentró en la noche, dejándola temblando bajo la luz de las lámparas de la cafetería. Esa noche, Emily no pudo dormir porque, por mucho que su sentido común le dijera que le temiera, su corazón le susurraba la verdad que no quería admitir. Quería que volviera a llamar a su puerta. Los días siguientes pasaron en una confusión de noches inquietas y largas horas en la cafetería. Emily intentó convencerse de que las visitas nocturnas de Logan eran solo una extraña coincidencia, una anomalía en el ritmo tranquilo de su vida. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Los hombres como él no aparecían en las cafeterías por casualidad, y desde luego no volvían noche tras noche a menos que quisieran algo. Y Logan Moretti siempre conseguía lo que quería. A la tercera noche, los clientes habituales empezaron a darse cuenta.
El anciano señor Henderson, que llevaba 15 años tomando café solo en la misma mesa de la esquina, se inclinó hacia Emily mientras ella le servía otra taza. «Ese hombre», murmuró en voz baja, «el de los ojos como el hielo. ¿Sabe quién es?» Emily esbozó una sonrisa forzada, evitando su mirada. «Es solo otro cliente, señor Henderson». Pero el anciano negó con la cabeza y apretó con más fuerza la taza entre sus manos curtidas. «No, no es solo otro cliente. Es Moretti. He visto su foto en los periódicos. Ten cuidado, chica. Los hombres como él no traen paz allá donde van». Esas palabras se le quedaron grabadas todo el día, persiguiéndola incluso cuando intentaba apartarlas de su mente. Por la noche, entró un grupo de universitarios riendo y hablando en voz alta. Uno de ellos señaló la mesa junto a la ventana, la mesa de Logan. «Oye, ¿no es ahí donde se reúnen los mafiosos? Mi prima jura que lo vio aquí hace 2 noches». A Emily se le revolvió el estómago. Los rumores ya se estaban extendiendo. Y en un barrio como Brooklyn, los rumores tenían la capacidad de cobrar fuerza. Esa noche, Emily volvió a casa más tarde de lo habitual. Sophie se estaba despertando, acurrucada en el sofá con una manta y un libro. Su hermana pequeña levantó la vista, con la preocupación reflejada en su joven rostro. «Estás diferente», dijo Sophie en voz baja, «como si estuvieras aquí, pero no realmente». Emily dudó. «Es solo la cafetería. Estoy cansada, eso es todo». Sophie cerró el libro y su expresión se endureció de una forma que le recordó a Emily que ya no era una niña pequeña. «No, es más que eso. Hay alguien». Emily se quedó paralizada. La voz de Sophie se redujo a un susurro. «Lo vi anoche. El hombre del traje. Del que todo el mundo habla en voz baja». A Emily se le secó la garganta. «No deberías haber estado en la cafetería tan tarde». «Olvidé mis deberes allí», admitió Sophie. «Y cuando entré, él estaba allí sentado como si fuera el dueño del lugar». «Emily, ¿sabes quién es?» Emily intentó articular las palabras, pero no pudo. El silencio fue respuesta suficiente. Los ojos de Sophie se agrandaron, con un destello de miedo en ellos. «Es peligroso. He oído a los chicos del colegio hablar de él. La mafia, Emily, eso no es un rumor. Si aparece en nuestra cafetería, eso significa que ahora estamos en medio de todo eso». Emily tomó la mano de su hermana, con el corazón encogido por el temblor en la voz de Sophie. «Escúchame, él no nos ha oído. Él es diferente cuando está aquí». No sé por qué, pero Sophie retiró la mano. «Lo estás defendiendo». Emily no supo qué responder porque Sophie tenía razón. En algún lugar entre el miedo y la fascinación, Emily había empezado a defender a Logan Moretti ante sí misma, ante los demás, quizá incluso ante su corazón. A la medianoche siguiente, volvieron a llamar a la puerta. Emily se quedó junto a la puerta, con la mano temblorosa sobre la llave. Todos sus instintos le decían que lo dejara estar, que dejara las luces apagadas y se marchara. Pero su pecho se encogía con una extraña expectación, una atracción magnética a la que no podía resistirse. Abrió la puerta. Logan estaba allí, como si supiera que ella lo haría. «Buenas noches», dijo, con una voz que transmitía autoridad y algo más suave. «Un último café». Emily se hizo a un lado. Cuando él se acomodó en su lugar habitual, Emily notó algo diferente. No llevaba la chaqueta del traje, tenía las mangas remangadas y mostraba unos antebrazos marcados con cicatrices tenues. Tenía los nudillos en carne viva, magullados. Se le cortó la respiración. «¿Qué te ha pasado?» Él miró su mano y luego se encogió de hombros. «Negocios». Ella quería presionarlo para exigirle respuestas, pero la intensidad de su mirada la detuvo. En lugar de eso, le preparó su mezcla habitual de medianoche y se la pasó por encima de la barra. «Los negocios parecen dolorosos», murmuró. Logan tomó un sorbo, sin apartar la mirada de ella. «El dolor es solo parte del trabajo». Emily tragó saliva. «¿Y qué trabajo es ese exactamente?» Por un momento, apretó la mandíbula y luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Ya lo sabes». Su pulso se aceleró. No lo negaba, no fingía. Era el jefe de la mafia al que todos temían. Y, sin embargo, allí estaba, sentado en su pequeña cafetería, bebiendo café como si fuera lo único que lo mantuviera vivo. Media hora más tarde,
Sonó la campana de la puerta. Emily se giró, esperando a otro cliente tardío. En cambio, entraron dos hombres con chaquetas de cuero. Reconoció a uno de ellos de la noche anterior. Sus ojos se posaron en Logan y luego en ella. El aire se llenó de una tensión tácita. Jefe, dijo uno de ellos con un tono entre respetuoso y nervioso. Este no es lugar para usted. Aquí estás expuesto. La mirada de Logan se endureció. Marchaos. Los hombres dudaron, luego se retiraron, lanzando una mirada a Emily al salir. Una mirada que le heló la sangre. Cuando se cerró la puerta, Emily se agarró al mostrador con las manos temblorosas. Expuesto, susurró. Los ojos de Logan se suavizaron cuando la miró. No tienes que preocuparte por ellos. No, replicó ella con una voz más aguda de lo que pretendía. Me miraban como si yo fuera parte de esto. Logan se puso de pie. Su presencia se alzaba imponente sobre ella. Se inclinó sobre el mostrador y le rozó los dedos con suavidad. El contacto fue inesperado, delicado. Nada que ver con el hombre que el mundo temía. Tú no eres parte de esto, dijo con firmeza, a menos que tú elijas serlo. Emily contuvo el aliento. Su corazón la traicionó. Porque en ese momento, mirando fijamente sus penetrantes ojos azules, se dio cuenta de algo aterrador. Una parte de ella quería elegirlo a él. Esa noche, cuando Logan finalmente se marchó, Emily se quedó sentada en la cafetería vacía mucho después de que las luces se apagaran. Miró fijamente la silla en la que él siempre se sentaba, con el corazón latiendo con fuerza por la confusión, el miedo y algo más que no podía negar. La peligrosa verdad no era que Logan Moretti fuera un jefe de la mafia. La peligrosa verdad era que ella ya se estaba enamorando de él. Los días siguientes se confundieron entre sí, pero para Emily Carter nada volvía a ser normal. Su cafetería siempre había sido predecible. Una pequeña isla de rutina en una ciudad caótica, con el silbido de la máquina de café expreso, la campana sobre la puerta y el olor a granos tostados impregnando su cabello. Esas cosas habían sido constantes en su vida desde que tenía edad suficiente para ayudar a sus padres a limpiar las mesas. Pero ahora, cada noche traía consigo una pulsación de expectación. Se encontraba mirando el reloj, con el pecho oprimido a medida que se acercaba la medianoche. Era una tontería, incluso peligroso. Pero por mucho que se repitiera a sí misma que dejara de esperar, su corazón se negaba a escucharla. Y como si fuera el destino o quizás una maldición, los golpes siempre llegaban. Suaves, constantes, implacables. La primera vez que Logan Moretti entró en su cafetería, Emily estaba demasiado atónita para procesarlo. La segunda vez estaba demasiado asustada. Pero para la cuarta noche, el miedo había dado paso a algo mucho más inquietante. La anticipación. Se sorprendía a sí misma, limpiando con más cuidado, encendiendo una vela más en el mostrador, incluso ajustándose el delantal 2 veces antes de que se abriera la puerta. Se odiaba a sí misma por ello. Odiaba que sus nervios la traicionaran. Pero cuando él entraba, el mundo parecía cambiar a su alrededor. Logan no era un cliente más. Era una fuerza, una sombra envuelta en poder y silencio. Y sin embargo, bajo la luz ámbar de su cafetería, con las mangas remangadas y la mirada fija en el vapor que salía de su taza, no parecía el aterrador jefe de los rumores que se susurraban. Parecía humano. Esa noche, Emily había pasado el rato dibujando en el reverso de un viejo recibo. Era algo que no había hecho en años, desde que murieron sus padres, y su sueño de convertirse en artista quedó archivado bajo las facturas y las responsabilidades. Su lápiz se movía casi sin pensar, trazando la línea de su mandíbula, la inclinación de su frente, el peso de sus ojos. No se había dado cuenta de lo intensamente que lo había estado estudiando hasta que bajó la mirada y vio el parecido que la miraba fijamente. Avergonzada, intentó arrugar el papel, pero la mano de Logan se movió más rápido de lo que esperaba. Sus dedos rozaron los de ella mientras le quitaba el boceto de las manos. Durante un largo momento, se limitó a mirarlo. Su pulgar trazó las líneas borrosas del lápiz, con una expresión indescifrable. «Me ves de otra manera», dijo por fin, con voz baja, casi incrédula. Emily se sonrojó.
No es nada, solo un garabato. No, replicó él suavemente, levantando la mirada hacia ella. Es la primera vez que alguien me mira y ve más que el título. Se le encogió el pecho al oírlo decir eso. El título. Todo el mundo sabía lo que significaba. El jefe de la mafia. El hombre cuyo nombre era tanto un escudo como un arma. Pero allí estaba, sentado frente a ella, sonando menos como un rey del crimen y más como un hombre que había olvidado lo que se sentía al ser simplemente visto. Más tarde, mientras la ciudad se sumergía en la quietud de la noche, Logan se recostó en su silla, pasando distraídamente los dedos por el borde de su taza. Su mirada se había vuelto distante, como si las paredes de la cafetería hubieran aflojado algo dentro de él. «¿Sabes lo que la gente piensa de mí?», comenzó. «Creen que yo quería esto, que nací para ello. Mi padre me crió para creer que el poder era la única forma de sobrevivir. No heredé un imperio. Heredé cadenas, quizás fueran de oro, pero cadenas al fin y al cabo». Emily se quedó paralizada detrás de la barra, con el corazón latiéndole con fuerza. No eran solo sus palabras, sino la crudeza de las mismas. Estaba confesando algo que nadie más en la ciudad volvería a oír jamás. «He perdido amigos», continuó con voz ronca. «Hermanos, gente que pensaba que podía confiar en mí, gente en la que yo pensaba que podía confiar. El poder no te da seguridad, Emily. Te hace sentir solo». Por un momento, el peso de su confesión le oprimió el pecho. Quería decirle que ella también entendía lo que significaba llevar una carga que nunca había pedido. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, le puso otra taza de café delante, deslizándola por la mesa con mano temblorosa. «Entonces bebe», le dijo en voz baja. «Al menos aquí. No tienes por qué estar solo». Cuando Logan finalmente se levantó para marcharse, era casi la 1 de la madrugada. Las calles estaban en silencio, bañadas por la luz de una única farola parpadeante. Emma lo acompañó hasta la puerta, todavía nerviosa por su confesión. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de pie al otro lado de la calle, apoyado en un poste. Su cigarrillo brillaba como una bengala de advertencia en la oscuridad. No se movía, no pasaba de largo. Estaba observando. Logan se dio cuenta de inmediato. Su actitud cambió por completo. La suavidad que ella había vislumbrado desapareció, sustituida por aristas afiladas y una calma letal. Su mano rozó el interior de su chaqueta, y Emily no necesitó ver el arma para saber que estaba allí. El hombre tiró el cigarrillo al suelo, lo aplastó con la bota y se fundió en las sombras sin decir una palabra. Emily sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese? Logan apretó la mandíbula. Alguien que no debería estar aquí. La certeza en su tono la hizo estremecerse. ¿Lo estoy? Su voz se quebró, tragó saliva y lo intentó de nuevo. ¿Estoy en peligro? Entonces, sus ojos se suavizaron. El acero dio paso a algo casi tierno. Se acercó, su presencia devorando el espacio entre ellos. «No por mí», dijo con firmeza. «Nunca». A la noche siguiente, Emily se dijo a sí misma que no abriría la puerta. Se dijo que ignoraría los golpes. Pero cuando llegaron, suaves, constantes, inevitables, su mano se movió hacia la llave antes de que su cerebro pudiera detenerla. Él entró y el aire cambió como siempre. Pero algo era diferente esa noche. No llevaba la chaqueta del traje, tenía las mangas remangadas hasta los antebrazos y unas tenues cicatrices reflejaban la luz. Parecía menos un rey y más un hombre que había atravesado el fuego. Ella colocó la taza delante de él y sus dedos se rozaron al dejarla. No debería haber sido nada, un accidente fugaz, pero su piel ardió donde tocó la de él. Y cuando ella levantó la vista, los ojos de él ya estaban fijos en los de ella. Al principio, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, deliberadamente, Logan giró la mano y dejó que su pulgar rozara los nudillos de ella. El mundo exterior dejó de existir. La cafetería quedó en silencio, salvo por el silbido de la máquina de café y los latidos de su corazón. Se le cortó la respiración y su cuerpo traicionó su deseo. Él no habló y no era necesario. La mirada de sus ojos decía lo que ninguno de los dos se atrevía a decir.
que el frágil hilo que los unía ya era imposible de romper. Esa noche, después de que él se marchara, Emily se sentó en la cafetería a oscuras, con las manos presionadas contra el pecho, como para mantener a raya su acelerado corazón. La verdad ya no era un susurro, era un hecho rotundo e innegable. No solo le estaba dejando entrar para tomar un café, le estaba dejando entrar, poco a poco, en su vida, en su corazón. Y las cosas más frágiles que temía eran siempre las que el mundo se esforzaba más por destruir. La lluvia golpeaba las ventanas de Carter's Coffee como dedos impacientes. La ciudad exterior estaba bañada por una luz plateada, con reflejos que brillaban en los charcos que se extendían a lo largo de las calles vacías de Brooklyn. En el interior, la cafetería resplandecía con el cálido ámbar de sus lámparas colgantes, y el suave zumbido del frigorífico llenaba el silencio entre respiraciones. Emily Carter estaba agotada, pero su agotamiento llevaba consigo una energía inquieta esa noche. Había apilado las sillas, limpiado los mostradores y pulido la vitrina 2 veces. Sin embargo, sus manos seguían temblando, su corazón seguía acelerado, no por la cafeína, sino por la expectación, porque ella lo sabía. Sabía que llamarían a la puerta. Llegó la medianoche y con ella, el sonido que había empezado a temer y a anhelar en igual medida. 3 suaves golpes contra la puerta de cristal. Emily se quedó paralizada, con la mano apretando las llaves. Debería dejar la puerta cerrada con llave, apagar las luces y fingir que no estaba allí. Pero su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera discutir. La llave giró, la puerta se abrió y allí estaba él. Logan Moretti estaba en la puerta, con la lluvia brillando en su cabello oscuro y la camisa ligeramente pegada al pecho. La luz de la calle detrás de él proyectaba un halo de sombras y plata, haciéndolo parecer menos un hombre y más un mito que salía de la tormenta. «Buenas noches», dijo, con la voz más grave de lo habitual, enrasada por el clima. «Un último café». Emily abrió los labios, pero no le salió ningún sonido. Simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando él entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del cabello. Se movía con la misma autoridad tranquila, su presencia llenaba cada centímetro de la habitación. Sin embargo, cuando la miró, sus ojos se suavizaron como si la tormenta del exterior no tuviera ningún efecto aquí. Emily se ocupó detrás del mostrador, aunque sus manos temblaban mientras cogía los granos de café. «Te resfriarás si sigues caminando bajo la tormenta», dijo, con una voz un poco más aguda de lo que pretendía. Logan se apoyó en el mostrador y la observó con una media sonrisa. «He sobrevivido a cosas peores». Ella lo miró y se fijó en el leve moratón que aún oscurecía sus nudillos, en la tensión de sus hombros, que parecía no desaparecer nunca. «¿Negocios?», preguntó en voz baja. Su sonrisa se desvaneció. Durante un largo momento, el silencio se extendió entre ellos, solo roto por el silbido de la cafetera. Finalmente, él habló. «Sí, Hen», admitió, «pero durante unas horas aquí, no quiero ser el hombre que dirige ese negocio. Solo quiero ser Logan». Se le encogió el pecho. Vertió la mezcla de medianoche en su taza habitual, que tenía una mella, y se la puso delante, sus dedos rozándose una vez más. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. «Me das miedo», susurró Emily. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas, con los ojos clavados en los de ella, agudos y penetrantes. «Bien, deberías tener miedo. No soy un hombre que pertenezca a tu mundo». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó ella, con la voz temblorosa por el miedo y el desafío. Su respuesta fue inmediata, cruda. «Porque no puedo mantenerme alejado». La tormenta rugía afuera, los truenos sacudían las ventanas, pero dentro de la cafetería, el tiempo parecía contener la respiración. La mano de Logan se movió primero. Lentamente, deliberadamente, se inclinó sobre la barra y sus dedos rozaron la muñeca de ella. El calor de su tacto le provocó un escalofrío que le recorrió el brazo. Emily intentó retroceder, pero su cuerpo la traicionó y en lugar de eso, se inclinó más hacia él, con el pulso martilleándole en los oídos y la respiración entrecortada. «No sabes lo que estás haciendo»,
susurró ella. Su pulgar recorrió su piel, enviando chispas por sus venas. No, dijo él suavemente. Sé exactamente lo que le estoy haciendo. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Sus ojos se posaron en su boca y luego volvieron a sus ojos. La atracción entre ellos era magnética, innegable. Ella quería decir que no, acabar con esto antes de que empezara, pero la verdad brotó en un suspiro tembloroso. Sí. Logan rodeó la encimera con 2 largos pasos, acortando la distancia que los había mantenido separados durante demasiado tiempo. Se detuvo a pocos centímetros de ella y levantó la mano para acariciarle la cara. La lluvia aún se aferraba a su cabello, goteando sobre la mejilla de ella como si el cielo hubiera conspirado para traerlo allí. Emily, murmuró, pronunciando su nombre como si fuera un voto, y entonces la besó. El beso no fue como ella esperaba, no fue brusco ni exigente, fue desesperado, como el de un hombre hambriento de algo que nunca había creído que podría saborear. Sus labios se presionaron contra los de ella con intensidad, pero su mano le acarició suavemente la mejilla, anclándola en la tormenta que él representaba. Emily se derritió en él, con el cuerpo tembloroso y los dedos enganchados en su camisa. El mundo exterior rugía, con truenos y lluvia golpeando contra el cristal, pero nada de eso la afectaba. Por primera vez en años se sentía viva, aterrorizada y viva. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Logan apoyó su frente contra la de ella. Sus ojos, normalmente afilados como el acero, ahora estaban en carne viva, vulnerables de una manera que ella no había creído posible. «Esto está mal», susurró ella, con los labios aún hormigueando. «Quizás», dijo él, «pero se siente más real que cualquier otra cosa que haya tenido en mi vida». Antes de que Emily pudiera responder, el débil sonido de los neumáticos sobre el pavimento mojado llamó su atención. A través de la ventana manchada por la lluvia, los faros se deslizaron lentamente, demasiado lentamente. El cuerpo de Logan se tensó al instante. Su brazo se deslizó alrededor de su cintura, tirando de ella ligeramente hacia atrás, mientras sus ojos seguían cada movimiento del coche. El vehículo se detuvo un momento y luego desapareció en la noche. Emily sintió un nudo en el pecho. ¿Qué ha sido eso? Nada de lo que debas preocuparte, dijo Logan, aunque su voz delataba su nerviosismo. La miró, con la mano aún apoyada en su cintura y la mandíbula apretada. Pero es un recordatorio. Mi mundo no permanece fuera de estas puertas para siempre. Ella contuvo el aliento, dividida entre el miedo y el anhelo. Y, sin embargo, cuando él le dio un beso más suave en la frente, antes de marcharse, ella supo una cosa con absoluta certeza. No importaba el peligro, quería que él volviera a llamar a su puerta. Esa noche, mucho después de que él desapareciera bajo la lluvia, Emily se quedó sola en la cafetería, tocándose los labios como si el recuerdo fuera a desvanecerse si no lo retenía. Había cruzado una línea de la que nunca podría retroceder. Y aunque sabía que podría costarle todo, su corazón le susurraba una verdad que ya no podía negar. Se había enamorado del jefe de la mafia. Por la mañana había dejado de llover, pero la mente de Emily seguía empapada por el recuerdo de su beso. Cada vez que cerraba los ojos, lo volvía a sentir. La presión de los labios de Logan contra los suyos, la tormenta rugiendo fuera como si el propio universo fuera testigo. Había sido imprudente, imposible, prohibido y, sin embargo, había sido lo más verdadero que había sentido jamás. Pero con la verdad llegó el peligro, porque en el momento en que sus labios tocaron los de él, Emily Carter dejó de ser invisible. Ya no era solo una camarera en un rincón olvidado de Brooklyn, se había convertido en otra cosa, en una debilidad para Logan Moretti. Y en su mundo, las debilidades eran objetivos. A media tarde, la cafetería bullía de susurros. Los clientes entraban, pero sus miradas se demoraban demasiado. Sus conversaciones se interrumpían cuando Emily pasaba por delante. Un grupo de oficinistas se sentó cerca de la ventana, bajando la voz. «Juro que lo vi», susurró uno. Alto, ojos azules, traje oscuro. Era Logan Moretti. Imposible que entrara en un antro como este, murmuró otro. «Te lo digo, era él».
Mi primo trabaja en Midtown y dice que los Moretti son dueños de la mitad de los clubes de la ciudad. Si está aquí, es por una razón. A Emily se le revolvió el estómago. Esbozó una sonrisa mientras servía las bebidas, pero le temblaban las manos al dejar las tazas sobre la mesa. En una cosa tenían razón. Si Logan Moretti estaba allí, era por una razón. Esa noche, Sophie llegó para ayudar a cerrar. Tarareaba suavemente mientras se ataba el delantal, pero en cuanto se dio cuenta de la mirada distraída de Emily, dejó de tararear. ¿Ha vuelto, verdad?, preguntó Sophie sin rodeos. Emily se quedó paralizada. ¿Quién? ¿Sabes quién?, replicó Sophie con mirada penetrante. El hombre de la otra noche, el que todos comentan en la escuela. Emily, estás jugando con fuego. Emily se dio la vuelta y limpió la encimera con una fuerza innecesaria. No es lo que la gente cree. La risa de Sophie fue hueca. Es exactamente lo que la gente cree. Solo que tú no quieres verlo. Emily bajó los hombros. Me salvó, susurró, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. Es peligroso, sí, pero cuando estoy con él, no me parece un monstruo. Me parece... Se detuvo con un nudo en la garganta. ¿Cómo qué?, insistió Sophie. Emily miró a su hermana a los ojos, con la voz quebrada, como alguien que por fin me ve tal y como soy. Por un momento, el silencio se extendió entre ellas. Entonces Sophie negó con la cabeza, con los ojos brillantes. Que te vean no te protegerá cuando sus enemigos llamen a la puerta. Las palabras la hirieron más de lo que Emily quería admitir. Esa noche, llamaron a la puerta como siempre. Emily dudó más tiempo esta vez, con la mano suspendida sobre la llave. Todos sus instintos le gritaban que dejara pasar la noche sin él. Pero el recuerdo de sus labios, la forma en que se le había quebrado la voz cuando dijo que no podía mantenerse alejado, la empujó hacia adelante. Abrió la puerta. Logan entró, con su traje impecable, aunque sus ojos reflejaban el peso del cansancio. «Buenas noches», dijo en voz baja. «Un último café». Emily intentó sonreír, pero le salió torcida. «Logan, la gente está hablando. ¿Saben que has estado aquí?» «No me importa», dijo, deslizándose simplemente en su asiento habitual. «Bueno, a mí sí», espetó ella, con una brusquedad que la sorprendió incluso a ella misma. «Esta cafetería es mi vida. Si la gente deja de venir porque te teme, me aseguraré de que sigan viniendo». La interrumpió con voz firme. «Protegeré lo que es tuyo, Emily». El tono convencido de su voz le oprimía el pecho. Pero antes de que pudiera responder, en movimiento le llamó la atención por el rabillo del ojo. Al otro lado de la calle, justo más allá del resplandor de la farola, una figura permanecía medio oculta en la sombra. Al ver a Emily contener la respiración, Logan se giró y entrecerró los ojos al instante. Su cuerpo se tensó, cada músculo se tensó. Por primera vez Emily vio al depredador que se escondía bajo su pulido exterior. El hombre al otro lado de la calle no se movió. Simplemente se quedó mirando un momento más y luego desapareció en el callejón. A Emily le temblaban las manos. «¿Quiénes son?» «Enemigos», respondió Logan con tono seco. Su mirada se suavizó al volver a ella. «Pero no te tocarán, no mientras yo respire». A la mañana siguiente, Emily encontró a un desconocido sentado en la barra de la cafetería antes incluso de que abriera. Era un hombre de hombros anchos, mandíbula marcada y chaqueta de cuero ajustada. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Emily con cautela. El hombre sonrió. «Me llamo Víctor, me envía Logan». Su pulso se aceleró. «¿Para qué le envía?» «Para vigilar las cosas», dijo Víctor con indiferencia, mientras bebía un café que ella no le había servido. «Hay sombras rondando este lugar. Él no quiere que tú ni la hermana del chico os veáis envueltas en el fuego cruzado». A Emily se le hizo un nudo en el estómago. Una cosa era sentir la tensión cuando Logan estaba cerca. Otra muy distinta era saber que ahora sus hombres estaban apostados en su mundo, vigilando cada uno de sus movimientos. Debería haberse sentido más segura. En cambio, se sentía atrapada. Esa noche, cuando Logan llegó, Emily se enfrentó a él. «No necesito guardias en mi cafetería», le espetó mientras le servía el café. «Necesitas protección», replicó Logan con calma.
No, respondió ella, golpeando la taza contra la encimera con más fuerza de la que pretendía. Lo que necesito es recuperar mi vida, mi normalidad. Cada vez que cruzas esa puerta, pierdo otra parte de ella. Él apretó la mandíbula y sus ojos azules se oscurecieron. ¿Quieres que deje de venir? Las palabras se le atragantaron en la garganta. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras porque la verdad era insoportable. Finalmente susurró, no lo sé. Logan se puso de pie. Su presencia se alzaba imponente sobre ella. Su voz era áspera. Entonces seguiré viniendo hasta que lo sepas. Más tarde, mientras cerraba con llave, las manos de Emily aún temblaban. Se dijo a sí misma que debería estar aterrorizada, que debería expulsarlo de su vida antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando cerró los ojos, no vio las sombras del exterior ni a los guardias de su cafetería. Vio la mano de Logan acariciando la suya, la desesperación de su beso, la promesa de su voz, y se dio cuenta de la verdad que había estado evitando. El peligro no estaba solo fuera de su puerta, estaba en su corazón, porque ella ya era suya. La mañana comenzó como cualquier otra. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas de la cafetería. Se oía el silbido de la máquina de café expreso y Sophie tarareaba suavemente mientras apilaba pasteles en la vitrina. Por un instante, Emily casi creyó que la vida había vuelto a la normalidad. Casi. Pero la normalidad se había esfumado la noche en que Logan Moretti llamó a su puerta. Victor, el hombre de Logan, seguía ocupando el mismo taburete junto a la barra, fingiendo ser un cliente más, pero sin apartar nunca su mirada aguda de la puerta. Emily intentó ignorarlo, pero su presencia le recordaba la verdad. Su vida ya no le pertenecía solo a ella. Las sombras acechaban en cada esquina, invisibles pero reales. Sophie también se dio cuenta. ¿No te molesta?, le susurró a Emily mientras servía 2 cafés con leche. Ese tipo que se pasa todo el día ahí sentado como si fuera el dueño del lugar. No está aquí por nosotras, murmuró Emily, tratando de convencerlas a ambas. Está aquí por Logan. Sophie dejó la bandeja con un bufido. Exacto. Y si Logan nos causa tantos problemas con solo existir, quizá no deberíamos. Emily la interrumpió con una mirada fulminante. No lo digas. Su voz se quebró con una mezcla de miedo y rebeldía. No digas lo que sé que estás pensando. Pero el silencio de Sophie lo decía todo. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Emily había ido a la trastienda a por más servilletas. Cuando regresó, la barra estaba vacía. El delantal de Sophie seguía colgado del gancho junto a la puerta. Su teléfono estaba abandonado cerca de la caja registradora, pero Sophie había desaparecido. El pulso de Emily se aceleró. «¿Sophie?», gritó con la voz resonando con demasiada fuerza en la cafetería que de repente se volvió sofocante. Corrió hacia la puerta y miró rápidamente al otro lado de la calle, pero solo vio el tráfico y las caras borrosas de los desconocidos. Víctor maldijo entre dientes y sacó su teléfono. La han secuestrado. El mundo de Emily se tambaleó. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes? Víctor apretó la mandíbula. Los hombres de Duca. Llevaban días rondando. Por fin habían dado el paso. El nombre golpeó a Emily como un hielo. Había oído a Logan mencionarlo una vez en voz baja. Marcus Duca, un jefe rival, despiadado y ambicioso. Si Sophie estaba en sus manos, sus rodillas se doblaron. No, 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 no. Víctor la agarró del brazo y la estabilizó. Llama a Logan ahora mismo. Logan llegó en menos de 20 minutos. Emily nunca lo había visto así. Ya no era el hombre tranquilo que tomaba café en tazas desconchadas y le dejaba dibujar su perfil. En su lugar estaba el verdadero jefe de la familia Moretti. Tenía la mandíbula de granito, sus movimientos eran rápidos y letales, y sus ojos azules ardían con una furia que hacía retroceder incluso a Víctor. ¿Dónde?, preguntó Logan. Víctor asintió con la cabeza. En el almacén del puerto. Los hombres de Duca fueron vistos dirigiéndose hacia allí. Emily se aferró al brazo de Logan, clavándole las uñas en la manga. «Por favor, tienes que traerla de vuelta. Ella es todo lo que tengo». Logan se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó lo suficiente como para que ella pudiera ver al hombre que se escondía bajo el acero.
Levantó sus manos temblorosas entre las suyas y las apretó con firmeza. Te lo juro, Emily, dijo con voz ronca y llena de convicción. Traeré a Sophie de vuelta, aunque tenga que poner esta ciudad patas arriba. Y se marchó. Una tormenta con forma humana, dejando a Emily de pie entre los escombros de su miedo. Los muelles estaban desiertos, con una espesa niebla que se levantaba del agua. El coche negro de Logan se detuvo en silencio, con los faros atravesando la neblina. Sus hombres se movían con precisión letal, armas en ristre, ojos escudriñando las sombras. Dentro del almacén, Sophie estaba atada a una silla, con los ojos muy abiertos y atentos a cada ruido. Marcus Duca la rodeaba como un buitre. Su voz era un siseo. Tu hermana cometió un error, chica. Dejó entrar a mi enemigo en su vida y ahora tú vas a pagar por ello. El sonido de unas botas resonó en el almacén antes de que Sophie pudiera responder. La puerta se abrió de golpe y Logan Moretti entró. La habitación cambió al instante. Los hombres de Duca levantaron sus armas, pero la presencia de Logan los paralizó. Ahora era todo un jefe de la mafia, irradiando poder y amenaza. Déjala ir, dijo Logan, con una voz como un trueno sobre el agua. Duca sonrió con aire burlón. Ah, Moretti. Por fin el rey abandona su castillo. ¿Te importa tanto la hermana pequeña de un barista o es solo otro peón en tu juego? Logan dio un paso adelante, pasando la mano por su chaqueta. No es un peón, es familia. Y entonces estalló el caos. Los disparos resonaron, haciendo eco en las vigas de acero. Los hombres de Logan irrumpieron en la sala, moviéndose con precisión letal. Víctor derribó a un guardia, desarmándolo en segundos. Otro hombre cayó cuando la bala de Logan dio en el blanco, con una puntería fría y despiadada. En medio del caos, Logan no apartó los ojos de Sophie. Se movía como un depredador. Cada paso lo acercaba más hasta que se interpuso entre ella y Duca. Duca sonrió con desprecio y apretó una navaja contra la garganta de Sophie. Un paso más y ella sangraría. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. Entonces, la voz de Logan se volvió tranquila y mortal. Tócala, y nunca volverás a ver la luz del día. Duca dudó, con el sudor golpeándole la sien. La mirada de acero de Logan lo quebró. Con un gruñido, empujó a Sophie a un lado y salió corriendo hacia la puerta trasera. Logan lo dejó huir. Esta noche no se trataba de venganza. Se trataba de protección. Logan arrancó las cuerdas de las muñecas de Sophie, con unas manos inesperadamente suaves mientras la atraía hacia él. Ya estás a salvo, le susurró. Sophie se aferró a él, con lágrimas corriéndole por el rostro. ¿De verdad has venido? Se lo prometí a tu hermana, dijo Logan con voz ronca, y yo no rompo mis promesas. Cuando Logan devolvió a Sophie a la cafetería horas más tarde, Emily casi se desmaya al ver a su hermana. Corrió hacia ella, la abrazó y se echó a llorar sobre su cabello. Está a salvo, dijo Logan en voz baja. Está conmocionada, pero se recuperará. Emily levantó su rostro bañado en lágrimas hacia él. Sus labios temblaban y su voz se quebró. Lo has arriesgado todo por ella. ¿Por mí? Logan se acercó, con sus ojos azules ahora más suaves, despojados de su fuego mortal. Emily, no hay nada que no haría por ti. Se le cortó la respiración ante la cruda honestidad de sus palabras. En ese momento, lo comprendió. Logan Moretti no era solo un hombre de sombras. Era un hombre que había elegido su luz, aunque eso significara ponerse en peligro. Y contra todos los miedos, todas las advertencias, el corazón de Emily le susurró la verdad que ya no podía negar. Lo amaba. La cafetería nunca volvió a ser la misma después del secuestro de Sophie, incluso cuando las sillas estaban ocupadas, incluso cuando el aire olía a canela y café expreso. Emily podía sentir las sombras presionándola. Los clientes seguían viniendo, pero sus risas sonaban más débiles. Sus sonrisas estaban teñidas de curiosidad o miedo. Podía oír los susurros cada vez que daba la espalda. Esa es la chica, ahora está conectada con Moretti. He oído que se llevaron a su hermana por su culpa. Emily quería gritar, decirles que se equivocaban, que ella no había elegido esto, que su cafetería no debía ser un campo de batalla.
Pero en el fondo, sabía la verdad. Ella había elegido. Cada vez que abría la puerta a medianoche, cada vez que dejaba que la voz de Logan ablandara sus defensas, lo había elegido a él. Y las elecciones siempre tenían consecuencias. Victor seguía sentado en su sitio habitual junto a la barra, un silencioso recordatorio de que el peligro nunca estaba lejos. Sophie se quedaba en casa más a menudo, por miedo a caminar sola por el barrio. Incluso los clientes habituales dudaban en quedarse, como si cada sorbo de café pudiera ponerlos en la lista de alguien. Emily intentaba mantener el local a flote. Sonreía, preparaba café, fingía, pero cuando caía la noche, se encontraba mirando fijamente la puerta, esperando que llamaran. Cuando llegó, abrió sin dudarlo. Logan entró, con una tormenta en los ojos más ardiente que nunca. No se molestó en entablar una conversación trivial. Ni siquiera se sentó de inmediato. Simplemente la miró, escudriñando su rostro como para ver si todavía le culpaba por la terrible experiencia de Sophie. «No deberías estar aquí», susurró Emily. Él apretó la mandíbula. «Y sin embargo, aquí estoy». Aquella noche, Logan finalmente le dio un nombre a la sombra que se cernía sobre ellos. «Marcus Duca», dijo con voz monótona, con la mano alrededor de la taza intacta. «Él es quien se llevó a Sophie. Lleva años rondando a mi familia, esperando encontrar un punto débil. Y ahora sus ojos se oscurecieron. Cree que lo ha encontrado». A Emily se le hizo un nudo en la garganta. «Yo». La mirada de Logan se clavó en ella, afilada como una navaja. «No, tú no. Yo. Sabe que me preocupo por ti, y eso te convierte en su arma. Por eso no va a parar. No hasta que crea que me ha destrozado». Las manos de Emily temblaban mientras se agarraba a la encimera. «¿Y qué pasará con nosotros en medio de tu guerra, Logan? ¿Qué pasará con Sophie y con esta cafetería? A todo lo que he intentado mantener unido». Su silencio fue pesado. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, despojada de toda la armadura que llevaba. «Nunca quise esta vida», confesó, «pero nací en ella. Mi padre construyó un imperio y, cuando murió, heredé un trono construido sobre sangre. Me dije a mí mismo que podría gobernarlo de otra manera, de forma más inteligente, más limpia. Pero al poder no le importan las intenciones, solo se alimenta de más poder». Emily tragó saliva con dificultad, mirándolo. El hombre que tenía delante no era el monstruo que la ciudad pintaba en los titulares. Era un hombre que se asfixiaba bajo el peso de una corona que nunca había querido. Un hombre que se aferraba a su cafetería como si fuera el único lugar donde aún podía respirar. «Podrías marcharte», susurró ella, aunque ni siquiera ella lo creía. Su risa no tenía humor. «No hay marcha atrás, Emily. No para mí. La única opción que tengo es cuánto de mí mismo perderé antes de que todo arda». Le dolía el pecho por el dolor de sus palabras. Quería acercarse a él, ofrecerle un mundo sin sombras. Pero sabía que era una fantasía. Y, sin embargo, cuando él la miró de nuevo, el fuego de sus ojos no era el fuego de la guerra. Era el fuego de un hombre que ya había elegido. A la noche siguiente, la puerta de la cafetería se abrió de golpe antes de medianoche, sobresaltando a Emily. No era Logan. Entraron dos hombres de hombros anchos y con una sonrisa burlona. No pidieron nada. No se sentaron. Simplemente se apoyaron en la barra con una presencia que resumaba amenaza. «Tienes un sitio muy bonito», dijo uno de ellos con voz arrastrada. Sería una pena que le pasara algo. A Emily se le revolvió el estómago. «Estamos cerrados», sonrió el segundo hombre. «Cerrado para los clientes, no para nosotros». Se inclinó hacia ella y le susurró al oído, haciéndole erizar la piel. «Duca te envía sus saludos». Antes de que Emily pudiera responder, la campana de la puerta volvió a sonar. Logan. El ambiente cambió al instante. Su presencia llenó la sala como un trueno. Sus ojos azules ardían mientras se interponía entre Emily y los hombres, con una voz afilada como una navaja. «Ya han dejado claro lo que querían decir», gruñó. «Ahora lárguense antes de que decida que no se vayan». Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, con la bravuconería vacilante. Se escabulleron, pero no sin antes lanzar una última advertencia por encima del hombro. «Esto no ha terminado, Moretti.
Ahora está marcada. El silencio que siguió fue sofocante. Emily se agarró al mostrador, con el pecho agitado. ¿Lo ves? Lloró, con la voz quebrada. Esto es lo que pasa cuando estás aquí. Nunca pararán, Logan. Mientras sigas viniendo, ellos también seguirán viniendo. La expresión de Logan se suavizó al acercarse. Entonces que vengan, dijo con fiereza. Quemaré la ciudad hasta reducirla a cenizas antes de dejar que te vuelvan a tocar. Emily negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No puedes luchar contra todo el mundo por mí. Él levantó la mano y le secó una lágrima de la mejilla con un gesto tierno y desesperado a la vez. No necesito luchar contra el mundo, Emily. Solo necesito luchar lo suficiente para demostrarte que valgo la pena el riesgo. La sinceridad de su voz le cortó la respiración. Se odió a sí misma por ello, pero su corazón la traicionó una vez más. Porque incluso cuando las sombras se acumulaban en su puerta, se dio cuenta de que no quería que él dejara de llamar. Esa noche, cuando Logan se marchó y la cafetería se sumió en el silencio, Emily comprendió la verdad de la que había estado huyendo. Ya no era solo su historia, era su historia. Y Marcus Duca acababa de declararse parte de ella. La noche era inusualmente tranquila. No llovía, no había tormenta, ni el zumbido lejano del tráfico. La ciudad exterior parecía contener la respiración. Dentro de Carter's Coffee, Emily limpió los mostradores por tercera vez esa noche. La cafetería siempre había sido su santuario, el único lugar donde se sentía en control. Pero últimamente, incluso allí, el aire transportaba una atención que no podía ignorar. Miró hacia la ventana, esperando ver la silueta familiar de Logan llegando para su ritual de medianoche. Ella lo extrañaba y al mismo tiempo temía su llamada, porque cada vez que aparecía, traía consigo tanto consuelo como peligro. Esa noche, sin embargo, la medianoche pasó en silencio. No hubo golpes, ni voces en la puerta, solo el sonido de su propia respiración. Todo comenzó con un leve olor a humo. Al principio, Emily pensó que era el molinillo de café sobrecalentándose, pero luego el olor se intensificó, acre y pesado, irritándole la garganta. Se volvió hacia la parte de atrás y su corazón dio un vuelco cuando vio el destello naranja que se arrastraba por la pared del almacén. ¡Fuego!, exclamó, corriendo hacia adelante. En cuestión de segundos, las llamas se dispararon, voraces e implacables. Las estanterías de madera crepitaban y el humo se elevaba hacia el techo. Emily agarró el cubo más cercano y lo llenó de agua. Pero cuando lo arrojó sobre el fuego, las llamas rugieron aún más fuerte, extendiéndose más rápido de lo que ella podía combatirlas. «No, oh, no, no, no», gritó, tosiendo mientras el humo le quemaba los pulmones. Retrocedió tambaleando, con el pánico creciendo como un maremoto. La cafetería, el sueño que habían construido sus padres, el lugar por el que había luchado para mantener vivo tras su muerte, estaba siendo devorado ante sus ojos. Emily corrió hacia la puerta, pero una viga se derrumbó cerca de la entrada. Las llamas lamían el suelo. El calor le presionaba la piel, sofocante, implacable. Sus pensamientos se nublaron en medio del caos, pero uno de ellos atravesó la neblina. Sophie. No podía dejar a su hermana sola en el mundo. No podía morir allí. No así. Lo intentó de nuevo, protegiéndose la cara con el brazo mientras se abría paso entre el humo. Su visión se nubló, su pecho se agitó y durante un momento aterrador pensó que ese era el final. Entonces lo oyó. Emily, una voz profunda y feroz, que atravesaba el rugido del fuego. Logan irrumpió por la puerta como una tormenta, con la chaqueta echada a un lado y el rostro endurecido por la determinación. No dudó, no se inmutó, se abalanzó hacia el infierno, con el fuego reflejándose en sus penetrantes ojos azules. «¡Logan!», sollozó Emily, tambaleándose hacia él. Él la atrapó antes de que se derrumbara. La rodeó con sus brazos como si nada más en el mundo importara. El humo se arremolinaba a su alrededor, asfixiando el aire, pero su voz era firme en su oído. «Te tengo, no te soltaré». La atrajo hacia su pecho, protegiéndola de las brasas que caían,
guiándola paso a paso a través de los escombros en llamas. Cada movimiento era preciso, controlado, como si hubiera rescatado a gente del fuego antes. Pero Emily sabía que no era solo instinto, era desesperación. Derribaría las llamas si eso significaba salvarla. Por fin salieron tambaleando al aire nocturno. Emily se derrumbó contra él, jadeando, con el cuerpo temblando tanto por el miedo como por el alivio. Detrás de ellos, el café rugía mientras las llamas devoraban las paredes. Las chispas iluminaban el cielo como crueles fuegos artificiales. Emily se derrumbó. Luego enterró la cara en el pecho de Logan, con el cuerpo sacudido por los sollozos mientras se aferraba a él. Se ha acabado, lloró. Todo por lo que luché, todo lo que me quedaba, todo se ha perdido. Logan le acarició la cara, con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba. No, la cafetería nunca fue solo paredes y mesas. La cafetería eras tú, Emily. Era el amor que ponías en cada taza, las risas que regalabas a tus clientes, la esperanza que mantuviste incluso cuando pensabas que ya no podías más. Eso no puede quemarse, eso no puede morir. Sus palabras la envolvieron como un salvavidas, pero el dolor seguía arañándole el pecho. Era todo lo que tenía. No, susurró Logan con vehemencia. Me tienes a mí, y te juro que reconstruiré todo lo que has perdido, ladrillo a ladrillo si es necesario. Porque contigo, Emily, por fin tengo una razón para vivir. Sus sollozos se suavizaron hasta convertirse en respiraciones temblorosas, y su voz la ancló al suelo bajo sus pies. Ella lo miró a los ojos, lo miró de verdad, y no vio al jefe de la mafia que el mundo temía, sino a un hombre que la había elegido por encima de su imperio, por encima de todo. Mientras los bomberos se apresuraban a contener el incendio, Logan la mantuvo envuelta en sus brazos, con su cuerpo como una fortaleza contra el caos. «Ha sido Duca», dijo con voz sombría, apretando la mandíbula. «Quería destrozarte, destrozarme a mí a través de ti». Emily se estremeció, con el dolor entremezclado con el miedo. «Si ha quemado mi cafetería, ¿qué más hará?» «Lo que sea necesario», dijo Logan con severidad. «Así es él. Pero escúchame, Emily. No dejaré que gane. No dejaré que te quite nada más, que nos quite nada más». Ella le miró a la cara, con la voz temblorosa. «¿Y si luchar contra él te cuesta todo?» Logan se inclinó hacia ella y le apoyó la frente en la suya. «Entonces que así sea, porque nada de lo que tengo significa nada si te pierdo a ti». Esa noche, mientras las llamas se convertían en cenizas humeantes, Emily se aferró a él en medio del resplandor de la destrucción. Su corazón estaba destrozado, su sueño reducido a ruinas, pero en los brazos de Logan encontró algo que nunca pensó que volvería a tener: esperanza. Y aunque el mundo a su alrededor ardía, sabía una verdad con aterradora certeza. No se enfrentaba sola al fuego. La cafetería permaneció en ruinas durante semanas. No quedaba más que vigas carbonizadas y paredes ennegrecidas. Cada vez que Emily pasaba por delante de los escombros, se le encogía el pecho como si alguien le hubiera metido la mano y le hubiera retorcido el corazón. No era solo un edificio, era el sueño de sus padres, su refugio, el último vestigio de su antigua vida. Pero entre las cenizas algo más había echado raíces: la esperanza. Porque Logan no la había dejado sola frente al fuego. La comunidad la sorprendió primero. Los clientes que antes venían a tomar su café con leche por las mañanas aparecieron con martillos y brochas. Los vecinos trajeron sillas, mesas e incluso cortinas. Sophie dibujó murales para reemplazar los que se habían perdido. Su risa volvió poco a poco mientras pintaba junto a los voluntarios. Y luego estaba Logan. No solo financió la reconstrucción, estaba allí, con las mangas remangadas, cargando madera, barriendo escombros e incluso vertiendo hormigón con sus hombres. Ver al jefe de la mafia, su jefe de la mafia, cubierto de sudor y polvo, trabajando como cualquier hombre corriente, rompió algo dentro de Emily. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja, lo encontró apretando un tornillo suelto en el marco de la puerta. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «Sabes», le dijo en tono burlón, «para ser un jefe de la mafia, eres un manitas bastante bueno».
Logan levantó la vista, con una rara sonrisa en los labios. No se lo digas a mis hombres. Pensarán que me he vuelto blando. Su corazón se encogió al verlo, porque para ella él se había vuelto blando, y esa blandura era más poderosa que cualquier otra cosa que él poseyera. Pero Duca no había desaparecido. Los rumores sobre su ambición se extendieron por la ciudad como la pólvora. Había subestimado a Logan una vez, pero después del incendio, redobló sus ataques. Los negocios leales a Moretti fueron vandalizados, los camiones secuestrados, los hombres asesinados en callejones al amparo de la noche. Logan contraatacó con todo el peso de su imperio, pero la guerra era costosa. Emily lo veía en sus ojos cada noche. El agotamiento, la ira, el peso de cada decisión que lo empujaba aún más hacia las sombras. Una noche, regresó al café reconstruido, magullado y ensangrentado, y se derrumbó en una silla. Emily corrió hacia él, con el pánico creciendo en su pecho. «Logan», gritó, cogiendo un paño para presionar la herida que tenía sobre la ceja. «No puedes seguir haciendo esto. Te matarán». Él le cogió la mano con firmeza, incluso con la camisa manchada de sangre. «Si eso significa mantenerte a salvo, sangraré tantas veces como sea necesario». Las lágrimas nublaron su visión. «No quiero tu sangre, te quiero vivo a mi lado». Logan apretó la mandíbula. La atrajo hacia él, con la voz quebrada. «Entonces tendré que acabar con esto de una vez por todas». Ocurrió 2 semanas más tarde, en un almacén mal iluminado, en los mismos muelles donde habían secuestrado a Sophie. Duca había organizado una última reunión. Su arrogancia le convencía de que Logan finalmente cedería. Emily le rogó a Logan que no fuera. «Ya has dado suficiente, no arriesgues tu vida por venganza». Logan le acarició la cara, rozándole la mejilla con el pulgar. «Esto no es venganza, Emily. Es supervivencia. Si no acabo con esto, nunca dejará de ir a por ti, a por Sophie, a por nosotros». Y con eso la besó. Un beso feroz y definitivo, como si fuera el último antes de adentrarse en la noche. La batalla fue brutal, pero Logan salió victorioso. El reinado de Duca terminó en sangre y silencio, y sus hombres se dispersaron en las sombras. Por primera vez en años, la ciudad no susurraba sobre la guerra, sino sobre la paz. Cuando la cafetería volvió a abrir meses después, estaba más luminosa que nunca. La luz del sol entraba por las nuevas ventanas, y el aroma de la pintura fresca se mezclaba con el de los granos de café. Los murales adornaban las paredes y el arte de Sophie florecía como el color después de una tormenta. Los clientes regresaron, no por curiosidad, sino por amor al lugar que había sobrevivido al fuego y al miedo. Emily estaba detrás de la barra, con el delantal bien atado y las manos firmes mientras servía capuchinos. Levantó la vista y vio a Logan en su mesa habitual. Aunque esta vez no había tormenta en sus ojos, solo paz. Esa noche, mucho después de que se hubiera ido el último cliente, Emily cerró la cafetería como había hecho innumerables veces antes. Giró la llave en la cerradura y se le llenó el corazón al oírla. 3 suaves golpes. Se giró, ya sonriendo. «Ya no tienes que llamar a la puerta, Logan». Pero cuando abrió la puerta, él no llevaba una taza ni pedía café. Llevaba una pequeña caja de terciopelo. Se le cortó la respiración. «Emily», dijo él, con voz temblorosa, aunque su mirada era firme, «toda mi vida pensé que el poder era lo que me hacía fuerte. Pero tú me has enseñado que la verdadera fuerza es dejarse ver, dejarse amar. Me has salvado de convertirme en nada más que las sombras que la gente temía». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo y elegante que brillaba a la luz. Nada llamativo, nada que gritara riqueza o imperio, solo real, solo ellos. «No quiero un trono, no quiero un imperio, solo quiero un último café contigo para el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas mientras asentía con la cabeza, con la voz quebrada en un susurro. «Sí, siempre, sí». Logan le deslizó el anillo en el dedo, con las manos inusualmente temblorosas. Luego la atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si finalmente hubiera encontrado lo único que valía la pena conservar. A partir de esa noche,
El café de Carter fue más que una cafetería. Era un santuario, un lugar al que la gente acudía no solo por la cafeína, sino por el calor, por la esperanza, por las historias pintadas en los murales de Sophie y susurradas sobre las tazas. Y en su corazón estaban Emily y Logan, no como barista y jefe de la mafia, ni como luz y sombra, sino como dos almas que se habían elegido mutuamente a pesar de las advertencias del mundo. Cada medianoche, Logan seguía llamando a la puerta, más por tradición que por necesidad. Y Emily seguía sonriendo al abrir la puerta, porque ese ritual les había dado todo: peligro, pasión, desamor y por fin la eternidad. Y así, la historia terminó como había comenzado. Ella cerró la cafetería hasta que llegó el jefe de la mafia y dijo: un último café. Solo que esta vez ella sabía que no era solo una taza más. Era el comienzo de siempre.